Pues buenas tardes y agradecer al Instituto SEDA volver a contar con la universidad para organizar este foro. En esta mesa, después de lo que hemos estado viendo esta mañana, que hemos visto un equilibrio, ¿no?, pues entre los efectos diferenciales desde la perspectiva de género de los conflictos, pero también ya en esa construcción de la paz con la primera mesa. Ahora vamos a seguir incidiendo en esta idea del papel de las mujeres en la construcción de procesos de paz, en la resolución pacífica de los conflictos, también en una mesa que recoge diferentes perspectivas. Yo voy a ser breve porque lo que queremos es aprovechar el máximo posible para escuchar a estas tres excepcionales ponentes. Voy a ir presentando de una en una, así hablo menos, voy a trocitos, y como sí que quiero resumir, que cuesta, los currículums de quienes están hoy aquí, pero algo quiero decir. En primer lugar, va a participar, le voy a dar la palabra a Carmen Magallón Portolés. Carmen tiene una formación absolutamente multidisciplinar, donde se recoge desde la física, la filosofía, la psicología, la historia de la ciencia, catedrática de instituto, ha sido profesora asociada en la Universidad de Zaragoza, directora de la Fundación, ha sido directora de la Fundación SIP, Institución de Investigación para la Paz, ha sido presidenta de la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILP, por las siglas en inglés, y actualmente es presidenta honoraria de esta organización, una organización que fue fundada en La Haya en 1915, ya un referente, ¿no?, en la lucha feminista por la paz. Sus temas de investigación son diversos, destacando aspectos como género, bueno, en gran medida todos relacionados con el género, cultura de paz y ciencia. En estos campos ha impartido un sinnúmero de cursos, seminarios, conferencias, numerosos artículos, libros. Cuesta mucho seleccionar alguna de estas obras, pero quizá algunas porque han sido muy referentes y muy utilizadas para quienes analizamos cuestiones de cultura de paz y procesos de paz, como el de Mujeres en pie de paz, pensamiento y práctica, publicado en el siglo XXI, o Contar en el mundo, una mirada sobre las relaciones internacionales desde las vidas de las mujeres, de la editorial feminista Horas y Horas. Y junto a Sandra Blasco, es la obra más reciente, Feministas por el voto y por la paz, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en América Latina y España, de la editorial Icaria. Tampoco voy a detallar el gran número de reconocimientos, premios que tiene Carmen, pero sí destacar de los últimos. En 2020 recibió de la Federación Aragonesa de Solidaridad el premio a la trayectoria solidaria, y tiene otros premios, como ser hija adoptiva de Zaragoza, por la ciudad en donde vive, e incluso pregonera, tanto de su barrio, donde ahora mismo vive, el barrio de Torrero en Zaragoza, o de las fiestas de Alcañiz. Y mucho más que podría decir, pero lo que queremos es escuchar a Carmen, así que cuando quieras, Carmen. Bueno, muchas gracias, Eva, que me encanta volver a encontrarnos después de tanto tiempo en aquella tu tesis. Y gracias a Enrique Gaspar y al Instituto de la SEDA por esta invitación. También a Federico Mayor Zaragoza, que nos ha traído hasta aquí, que no está, bueno, pero está en la nube. Bien, pues nuestro tema es Mujeres en países en conflicto, procesos comunitarios, organizativos y participativos en la transformación de los conflictos de paz o por la paz. Bien, ¿qué hacen las mujeres en países en conflicto armado? Pues voy a ir en modo telegráfico porque efectivamente no tenemos mucho tiempo, pero muchas son las mujeres que se dedican fundamentalmente a mantener la vida. Y esta mañana lo escuchábamos en la mesa de las ucranianas cuando decían, ¿qué hacen las mujeres por la paz? Levantarse por la mañana, cuidar a su alrededor, pero no solo en una guerra, es que fuera de la guerra, ese trabajo de cuidado de los seres humanos en la crianza y más allá, que reconoce la vulnerabilidad radical de los seres humanos, ese es un trabajo por la paz que hacen las mujeres. Otras mujeres están enroladas, y también nos lo han dicho, en los ejércitos o en los grupos armados, y sean rebeldes o sean ejércitos, pelean. O sea, hay mujeres también que están peleando. Y otras se organizan para empujar a los contendientes y a sus sociedades hacia la negociación de la paz. Digamos que
ahí se muestra la diversidad de las mujeres. Y se muestra, y eso lo veíamos esta mañana, nos hacía pensar cómo las mujeres estamos entrando en los roles de los hombres, porque es una voluntad de igualdad, pero una de las cuestiones pendientes es que los hombres asuman parte de los roles que hemos tenido las mujeres, porque si no, esta sociedad chirría. Y entonces el cuidado, y curiosamente lo decía el representante de la alcaldía de Alicante, ¿no? Como el cuidado tiene que ser no considerado como una ayuda, sino como una responsabilidad de los dos, ¿no? Bien, esta tendencia a la homogeneización hacia los roles de los hombres, pues es una preocupación y arriesga que se pierda el rico legado histórico de las constructoras de paz. Un legado que se puede seguir hacia atrás mucho hasta el mundo griego y Lisístrata, pero vamos a ponerlo como un punto de empezar en 1915, justamente en el Congreso Internacional de Mujeres en La Haya, cuando las sufragistas que estaban organizadas para conseguir el voto, más de 12 millones del mundo, deciden reunirse en La Haya para proponer salidas negociadas y las bases para una paz permanente. Bien, una de las características importantes de las mujeres constructoras de paz, cuyo hito inicial podemos colocarlo ahí, es la capacidad para saltar por encima de los bandos enfrentados. A mí esta mañana me hubiera gustado preguntar, pero claro, yo respeto mucho y escucho a las mujeres ucranianas y su sufrimiento y lo que están viviendo, pero ¿hay alguna posibilidad de establecer puentes con mujeres rusas? Porque históricamente las mujeres han sido capaces de unirse por encima de los bandos enfrentados. Y eso pasó en la Primera Guerra Mundial, cuando las alemanas, las belgas, las francesas, las de Estados Unidos, haciendo unos trayectos dificilísimos, atravesando un océano, estando a punto de ser bombardeadas en un barco, vinieron hasta La Haya y se reunieron mientras los hombres de sus países se estaban matando. Entonces, claro, esa capacidad para saltar por encima de las barreras de algún modo viene por el hecho de estar situadas y pensar desde un paradigma propio. En ciencia, y ahora lo decía Eva, en ciencia decimos que, y ya lo decía Kuhn, que las revoluciones científicas siempre las producen científicos jóvenes que no están imbuidos del viejo paradigma y son capaces de pensar, pues pasar del mecanicismo al relativismo, etcétera, ver el mundo de otro modo. Pues bien, las mujeres que estaban excluidas de las decisiones, de la toma de decisiones y no estaban imbuidas del paradigma masculino dominante, eran capaces de pensar los conflictos de otro modo y proyectar perspectivas de construir y salir de la guerra de otro modo. La pregunta es, si seguimos avanzando hacia la homogeneización con el varón, ¿estamos perdiendo esa capacidad? De ahí que eso no es impugnar la reivindicación de igualdad, es sencillamente no perdamos el legado de las constructoras de paz. Y esta es una de las posibles conclusiones de aquí, es no perder el legado de las constructoras de paz, pasarlo a las nuevas generaciones y, es más, impregnar la cultura, también la masculina, de esta, que es una racionalidad civilizatoria. Bien, y el tercer punto, que están ligados con este legado del civilizatorio de las mujeres de 1915, que por cierto son el antecedente más lejano de la resolución 1325, porque ellas aprobaron 20 resoluciones y una de ellas decía, y cuando se estructure la conferencia de paz que resuelva el conflicto de la guerra, las mujeres tienen que participar. En ese congreso, pues una de las primeras resoluciones decía: protestamos y denunciamos la guerra que destruye lo que la humanidad ha tardado siglos en construir. Y es que es tan civilizatorio, tan racional, que tenemos que seguir diciéndolo.
A mí me gustaría, y esta mañana escuchaba, los discursos han sido magníficos, pero me gustaría que se oyeran en los medios de comunicación esta defensa de la paz. La guerra nos ha aplastado y no vamos a juzgar a los ucranianos que se defienden, pero estaría más desde una perspectiva de este legado de constructoras de paz, pues esto nos empujaría más bien a hablar sobre la paz, empujar hacia la negociación. Es difícil, pero también lo están diciendo algunos líderes, como el Papa, que hay que hablar, que hay que negociar, empujar hacia el desarme. Claro, ellos piden armas, pero yo desde luego, nuestro legado de constructoras de paz nunca nos llevará a aplaudir las armas, ni a pensar que las armas nos salvarán, respetando lo que hagan, pero ellas tienen su palabra y nosotras, yo tengo la mía, nosotras tenemos la nuestra. Las armas no nos salvarán y el desarme era una de las resoluciones de 1915, el decir que una de las raíces de la guerra está en el negocio de las armas. Y entonces no podemos seguir aplaudiendo el producir más armas, el modernizar las armas. Es una contradicción, lo sé, no la tengo resuelta. Pero también podemos hacer otra cosa, y eso, en cierto modo, los medios lo han hecho, resaltar el valor de los hombres rusos que han decidido no ir a una guerra que no consideran. Resaltar, la figura del desertor está muy maltratada, ¿no? Y sin embargo, estos hombres se insertan un poco en la tradición de constructoras de paz de derecho a no matar. Ellos tienen derecho a no matar y menos por una causa que no consideran suya. Entonces hay mucho que hacer en el plano de los discursos, porque los discursos nos constituyen. Y ya lo dice el preámbulo de la UNESCO, si las guerras se cultivan en las mentes de los hombres, tenemos que producir discursos que desmonten en medio de todas las contradicciones, pero debatir acerca de esas proyecciones que nos lleven hacia un futuro mejor, no dejarnos aplastar por la realidad. O sea, tenemos que seguir, y más en los medios universitarios y en los medios intelectuales, porque haya una guerra que nos parezca más o menos justa en el sentido de que se defiendan. No podemos dejar de decir según qué cosas, no podemos dejar de resaltar ejemplos de constructoras de paz, y con esto termino, cómo han salido. Tenemos muchísimos ejemplos de mujeres en el Mediterráneo, por ejemplo, las turcochipriotas y grecochipriotas, que fueron capaces de, durante años, reunirse para intentar unir a esas dos comunidades que estaban divididas en esa pequeña isla, para unir a sus comunidades, o las católicas y protestantes en Irlanda del Norte, o las judías y palestinas de mujeres de negro, pero también más recientemente en Liberia, cristianas y musulmanas lograron que las negociaciones de paz llegaran a su fin y con éxito, y lograron que Ellen Johnson Sirleaf fuera la primera presidenta en un país africano. Es decir, estamos llenos de ejemplos que tenemos que hacer visibles, Y ya el último ejemplo exitoso, el de Colombia. Colombia, hemos estado, Manuela y yo, en las cumbres Mujeres y Paz que convocaban las plataformas de mujeres, más de 300 organizaciones empujando, logrando estar en las conversaciones de La Habana, apoyados por los países amigos de la resolución 1325. Entonces sí que sirve la resolución 1325 para las mujeres que están en los países difíciles, y tenemos que seguir empujando y creyendo y visibilizando estos ejemplos. Ya yo lo dejaría aquí, y cuando a veces se dice es que las mujeres efectivamente somos diversas, pero dentro de la diversidad podemos construir un sujeto que hemos llamado un sujeto contingente para la acción. Sabemos que ahora hay mucho debate acerca del sujeto del feminismo. El sujeto del feminismo, pues necesitamos un sujeto que permita hablar de nosotras,
Y quisiera acabar pues con cómo firmaron el manifiesto las mujeres colombianas en la segunda cumbre de Mujeres y Paz, donde estuvimos, para que se vea cómo construir un sujeto que empujaba para la paz. Mujeres afrodescendientes, negras, raizales, palanqueras, indígenas, rom, mestizas, campesinas, rurales, urbanas, jóvenes, adultas, excombatientes de la insurgencia, lesbianas, bisexuales, trans, artistas, feministas, docentes y académicas, líderes sociales, comunitarias y políticas, exiliadas, refugiadas, inmigrantes, víctimas con limitaciones físicas diversas, sindicalistas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, mujeres en situaciones de prostitución comunales y mujeres de todos los credos. Mucha diversidad y una unidad en la acción. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Luego podremos seguir hablando de la importancia de recuperar ese legado de las constructoras de paz para realmente modificar, ¿no? y realmente construir sociedades más pacíficas. Seguimos con la mesa. A continuación tiene la palabra Magdalena Martínez Almira. Magdalena es catedrática de la Universidad de Alicante en el Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas. También cuenta con una formación amplia y diversa, desde la filosofía y letras, estudios árabes, traducción, historia y sobre todo derecho. También su currículum es muy extenso y he prometido resumirlo y así lo haré. Pero sí quiero destacar, por ejemplo, su participación en organismos internacionales, como la Comisión Internacional para la Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias, el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, la Asociación Española de Medievalistas o la Sociedad Española de Estudios Árabes. Ha desarrollado numerosas estancias en diversas universidades y países, como en Zacatecas, en Harvard o en la Universidad Tor Vergata de Roma. También en nuestra universidad, en la Universidad de Alicante, ha asumido diversos cargos de gestión, desde vicedecana en la Facultad de Derecho, secretaria de su departamento y actualmente es precisamente la directora del Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas. Así que, Magdalena, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, me corresponde a mí ahora tomar la palabra en esta mesa. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores el que tuvieran a bien invitarme y proponerme estar aquí, compartiendo con insignes colegas este encuentro, esta mesa, y abordar una temática que, bueno, no es nueva para mí, en el sentido de que fue motivo de una reflexión previa para, bueno, otro encuentro, y sí que es cierto que al ver el programa y al plantearme la participación me pareció conveniente, idóneo también hacer el planteamiento que inicialmente me había hecho, pero bueno, desde una perspectiva quizá distinta y bueno, también abordando más casos concretos. Lo cierto es que el tiempo no me va a permitir explayarme todo lo que quisiera, pero bueno, voy a intentar resumir en 3 o 4 puntos aquello que considero más importante. El punto de partida, como también abordaba la doctora Magallón, es el conflicto, las mujeres en conflicto. Lo que sucede es que el conflicto, el término conflicto, pues nos sitúa en dos espacios o en dos ambientes distintos. Aquel que tiene que ver con el armado propiamente, con los enfrentamientos armados, y aquel otro que se ajusta a situaciones que podríamos considerar desgraciadas, ¿no? Situaciones en las que la mujer o las personas se encuentran, las personas en general y la mujer por supuesto, en indefensión, en situación de indefensión, o aquellas otras en las que, bueno, pues se está atentando contra su libertad. Y ese es el planteamiento que yo me hice desde un primer momento, y en relación también, habida cuenta de que estamos en este foro de encuentro de Ruta Seda, pues en aquellos países que en lo que es esa Ruta Seda, pues tienen, bueno, pues situaciones o experimentan situaciones de conflicto, ya no tanto
armado, por cuanto no lo pensaba, no es temática que suele abordar, pero sí, bueno, pues conflictos que afectan a los intereses y sobre todo a la libertad y a la libertad de las mujeres. Y este es el caso que más me preocupa. Es cierto que en esa ruta seda, que podríamos traerla prácticamente hasta el Magreb, habida cuenta de que, bueno, soy catedrática de Historia del Derecho, como ya he comentado, y generalmente me intereso por lo que es el devenir histórico de cualquier circunstancia o situación, y también, bueno, pues en época moderna esa ruta seda se prolongaba hasta el norte de África y hasta los límites de nuestro territorio. Entonces, les decía, son muchos los países en los que esa situación de indefensión y de atentado contra los intereses y en relación a las mujeres se evidencia en lo que conocemos como países del Islam, o países en los que la tradición islámica es parte de su cultura y también del derecho que les caracteriza. Y por eso son muchos los países en los que, en una reflexión previa, pues podrían estar connotados por lo que aquí estamos comentando, mujeres que están en conflicto, pero en conflicto de intereses por razón, y en este caso concreto, pues de una interpretación del derecho o de una aplicación del derecho que, pues limita la capacidad de expresión. Y eso yo creo que en el imaginario que todos tenemos respecto a lo que estoy comentando, pues se evidencia, o supongo yo que tendrán esa imagen que nos ofrecen los medios de comunicación de mujeres en países en los que se les impide ejercer libremente sus derechos, y esas manifestaciones o esas asociaciones que se ven incluso afectadas o que se ven ya no solo afectadas en el ejercicio de sus derechos, sino también, bueno, pues amenazadas en cuanto a su existencia y obligadas incluso a desaparecer o a estar en el anonimato. A eso es a lo que yo quería referirme. Bueno, pues entraríamos en el marco de Libia, Egipto, Yemen, Tayikistán, Pakistán, Myanmar, Turkmenistán. O sea, hay un sinfín de países, un sinfín no, está limitado, hay un amplio elenco de países donde ese conflicto se puede evidenciar, y sobre todo respecto a las mujeres. Bien, en todos estos países la posición de la mujer respecto al ejercicio libre de sus derechos, pues se ve en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, amenazado. No hay asociaciones que defiendan los derechos, la mujer no tiene la posibilidad de involucrarse, de aliarse con otras personas para exigir ante el Estado ese ejercicio pleno de derechos. Sí, efectivamente, lo que sucede es que muchas de estas asociaciones se van a ver limitadas por el derecho y por el propio Estado, y eso es a lo que yo quisiera referirme. Sucede también que si entramos en Internet, por ejemplo, y queremos saber sobre asociaciones de mujeres que defiendan los derechos de las musulmanas en determinados países, pues aparece un sinfín de organismos y asociaciones. Es el caso, por ejemplo, de WISE, que es un movimiento americano que apoya en distintos lugares esas iniciativas que tienen las mujeres. Por ejemplo, es el caso de NUR en Afganistán. Bueno, hay un sinfín de movimientos, de asociaciones desde dentro de estos países que lo que buscan es pues posicionarse y tener una imagen pública que refuerce esas posiciones o esa necesidad de defensa de sus propios derechos. La otra opción es estudiarlo desde fuera, que es la posición que nosotros adoptamos. Entonces, claro, aquí lo que surge es un conflicto en cuanto que nosotros estamos viendo desde fuera cuál es una situación que no podemos, o que difícilmente podemos llegar a controlar, o podemos ofrecer los medios suficientes para que las mujeres desde dentro puedan llevar a cabo o desarrollar sus programas o sus políticas. Entonces, ese desajuste o ese desequilibrio es seriamente un problema que tenemos en la actualidad, por más que haya organismos internacionales que hacen propuestas como ahora abordaré. Por tanto, les decía, son muchas las instituciones, son muchas las asociaciones de mujeres que luchan por esa defensa de derechos y que entran en continuo conflicto con el Estado al que pertenecen. Simplemente una mención, el caso de la asociación Bedari en Pakistán, que tiene su sede en Islamabad, y que recientemente, en el 2009 hace una propuesta por defensa
defensa de la libertad de las mujeres, que pasa todos los trámites en sede parlamentaria, en la primera Cámara, y sin embargo en el Senado pues prácticamente queda en el olvido. Es decir, que todas estas asociaciones que luchan por la defensa de derechos van a tener que enfrentarse a cuál es el sistema político y el sistema legislativo que condiciona o que va a condicionar finalmente el éxito de estas propuestas de defensa de sus derechos. ¿Cuál es la situación actual en muchos de estos países? Bueno, pues la situación actual en muchos de estos países es que están en un proceso de reforma y de cambio después de todo el proceso de descolonización y en busca de lo que ahora se denomina la modernización de todos estos países, la modernización desde dentro del Islam. Una modernización que ya hace 50 años, pues una serie de autores también occidentales, estoy ahora mismo acordándome de Hamilton Alexander Yee, escribió un libro sobre las tendencias de modernización del Islam. Ese libro fue luego comentado por Malik Benavis, argelino, se hizo eco del mismo y comentó que iba a seguir esa misma línea para explicar cómo se tenían que modernizar todos estos países del Islam o de tradición islámica, cómo tenían que desarrollarse al margen de ese poder colonizador o de esa labor colonizadora que había mermado su propia identidad y que exigía ahora de nuevo retomarla y un proceso de modernización y de reforma. Ese proceso, vuelvo a decir, hace 50 años, es un proceso en el que seguimos en la actualidad. Esa búsqueda, esa vuelta al pasado para reafirmar cuál es la identidad de todos estos países con un derecho propio y con una estructura o con un sistema de gobierno también, podríamos decir, singular y propio, que amenaza en muchas ocasiones, y esto también supongo yo que ustedes tendrán en el imaginario a qué me estoy refiriendo, que tiene su réplica en los distintos países, con constituciones, repúblicas en la mayoría de las ocasiones, con sus propias constituciones, y en las que hay dos posibilidades: países que en la actualidad se han declarado islámicos y países que son aconfesionales, pero que tienen un porcentaje de población musulmana elevadísimo, lo que va a condicionar las políticas que desarrolle el Estado respecto al ejercicio de los derechos y libertades. Y en lo que compete o en lo que concierne a las mujeres, con una seria agresión a ese derecho, a esa libertad de expresión y de manifestación, bueno, pues tanto podríamos decir de lo que es la imagen privada como también de lo que es la imagen pública. Aquí ahora recuerdo, por ejemplo, una interesante aportación de la catedrática de Estudios Árabes, Eva La Piedra, sobre cómo las mujeres en países del Islam, cuando escriben, en muchas ocasiones, manifiestan esa identidad y en otras ocasiones, bueno, pues la tergiversan o la esconden porque saben cuál es la repercusión que va a tener de cara a la esfera pública. Y es a esto a lo que quisiera, en tercer lugar, centrarme, en esto es lo que quisiera centrarme. Nos encontramos en este momento en una situación de, podríamos decir, de crisis en la mayor parte de todos estos países, muchos de ellos formando parte de esa ruta seda, de una crisis desde el punto de vista político, de una crisis desde el punto de vista ya no solo a nivel internacional, sino también a nivel interno, de la necesidad de ajustar las políticas de defensa de los derechos humanos y de derechos de la mujer a lo que es el orden legal por el que se rigen estos países. Se trata, en la mayoría de las ocasiones, de países que una vez se han desprendido de esa presión colonizadora, han optado por un régimen democrático y constitucional. Pero se trata también de constituciones en las que tanto en el preámbulo como en el primer o segundo artículo de las mismas se proclama el Islam como religión oficial, y en el caso de aquellos países que son aconfesionales, evidentemente no aparece en el texto, pero sí que desde luego hay articulado en el que se dice que es el Estado el que tiene que procurar por la defensa de los intereses y por el mantenimiento del orden público. ¿Y a qué se refiere este orden público? Pues este orden público se refiere a lo que, por ejemplo, hemos visto recientemente en los medios de comunicación, es decir, a todas aquellas expresiones y manifestaciones que puedan hacer las mujeres en uso de su libertad y que puedan causar alteración
para el resto de los ciudadanos. El tema es comprometido y controvertido, porque desde, por ejemplo, desde los organismos internacionales lo que se está proponiendo es, y lo tenemos, por ejemplo, en la resolución 1325, me hubiera gustado esta mañana ver cuáles han sido los éxitos desde prácticamente su aprobación, lamentablemente no lo he podido escuchar, pero lo que sí es cierto es que las políticas que se diseñan desde organismos internacionales es a que la presencia femenina sea mucho más evidente y que sea mucho más activa. El tema está que desde dentro de esos países hay una serie de mecanismos de control por parte de los Estados, amparándose en las constituciones, que por mucho que se diseñen estrategias o proyectos o planes de desarrollo de la mujer, la propia legislación o la propia normativa limita o condiciona ese ejercicio de libertades. Es cierto también que dentro de todos estos países, en países del orbe islámico, repito, países que se declaran islámicos como tales o países simplemente que tienen una tradición islámica y que así queda recogido en su legislación, hay organismos, por ejemplo, el Organismo de Cooperación Islámico, o por ejemplo la Liga del Mundo Musulmán, todos ellos alineados con las políticas internacionales de defensa de derechos de las mujeres, pero también todos ellos observantes de la propia Declaración de los Derechos del Hombre en el Islam, que sería el corolario o la alternativa a esa Declaración de los Derechos del Hombre, y es un texto al que están adscritos 57 países de tradición islámica, y todo ello ¿a qué da lugar? Bueno, pues todo ello, en definitiva, da lugar a que en infinidad de constituciones de los países que he citado inicialmente, pero ahora mismo estoy recordando Egipto, estoy recordando Pakistán, estoy recordando Afganistán e incluso el norte de África, tengan específicas menciones a el deber que tiene el Estado a mantener ese orden, a mantener lo que es la espiritualidad y la moralidad de la ciudadanía. ¿Acorde con qué? Acorde, y esto lo enfatizo, con poblaciones en las que por encima del 80% se profesa el Islam, y además se profesa el Islam como religión común, pero dentro del Islam afines al sunnismo hanafí. Con una problemática que tiene que ver con la interpretación de las normas y aplicación de nuevas normas que podrían incurrir en lo que se denomina innovación respecto a lo que es la tradición religiosa, y eso supone un nuevo peligro para el Estado y un nuevo peligro también para la ciudadanía. En conclusión, nos encontramos en espacios de expresión plurales, nos encontramos en espacios en los que hay una compleja problemática detrás de lo que es cada realidad y detrás de lo que nos muestran los medios de comunicación, y que exigen ya no solo la intervención desde fuera, que puede ser eficaz evidentemente, pero también la mentalización desde dentro y sobre todo respecto a los dirigentes, que son los que ponen fundamentalmente cortapisas y límites a ese ejercicio de derechos y a ese ejercicio de libre expresión en las asociaciones que todos conocemos en todos estos países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Como vamos tan bien de tiempo, luego tendremos oportunidad de seguir tratando muchos de los temas, ¿no?, que nos ha dejado Magdalena en la mesa. Nuestra tercera ponente es Lerdis Heredia Sánchez. Lerdis es profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Miguel Hernández, aquí en Elche. Completa también, es licenciada y doctora en Derecho. Ha sido jueza del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, profesora también ha sido en la Universidad de Oriente, en Cuba. Impartido docencia en el CEU Cardenal Herrera en Elche y en la UNED, en el Centro Asociado de la UNED de Elche. Docencia en diferentes másteres, tanto en la Universidad de Elche como en la Universidad de Alicante, en gran medida en temas relacionados con comercio internacional, relaciones internacionales de familia, extranjería. Ha llevado la Fundación CEIMIGRA, que ahora no está vigente, que no está trabajando, pero que sí ha sido
La ha dirigido entre 2007 y 2014. Es una fundación, un centro de estudios para la integración social de los extranjeros en la Comunidad Valenciana. Ha participado en numerosas jornadas, congresos, seminarios nacionales e internacionales, con numerosas publicaciones en torno a cuestiones de extranjería, nacionalidad, integración de inmigrantes y voluntariado. Cuenta con numerosos artículos y obras. Algunas de sus publicaciones están en editoriales de tanto prestigio como Aranzadi, Tirant lo Blanc, Sepin, etc. Entonces vamos a cerrar con este aporte más desde el derecho y los análisis de procesos migratorios. O sea, cuando quieras, Verdi. Bien, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Bueno, en primer lugar yo voy a dedicar de los 10 minutos que se me han asignado, uno, a ser agradecida, que es lo que siempre va por delante cuando te invitan a participar en un foro, en un espacio como este. Y agradecida en primer lugar con la organización del foro, por supuesto, muchísimas gracias. Y también a los asistentes que han tomado parte de una tarde, de un día tan raro como hoy, en el que nos anunciaban una lluvia tremenda. Yo me he venido con paraguas pensando que nos mojaríamos. Tenía preparado agradecer venir bajo la lluvia y nos hemos encontrado que hace un sol y un calor radiante. Pero sobre todo también me gustaría agradecer que en parte de ese público hay personas muy queridas para mí, conocidas desde hace muchísimos años y con quien he tenido la oportunidad de compartir espacios laborales y profesionales. Y especialmente en esta mesa, las dos ponentes de sección que me han precedido, mi querida profesora, yo siempre le diré profesora y de hecho me sale tratarla de usted, Magdalena, a quien conozco desde que puse los pies hace, no voy a decir cuánto, pero más de 20 años en la Universidad de Alicante, y decía, a ver si algún día puedo yo llegar a ser como ella, pero no creo, siempre te lo he dicho y sabes que siempre te he admirado mucho, no es peloteo, es verdad. Y bueno, y tengo el placer de estar en la mesa con Carmen Magallón, de quien tenía referencias, pero no tenía el placer de conocer personalmente. Eva, gracias por la presentación. Habíamos quedado en que iba a ser muy resumida y se te ha ido un poco ahí. Bien, mi intervención viene al hilo del último ejemplo al que ha hecho alusión Carmen en su intervención, y es el papel de la mujer en los procesos de paz, específicamente en relación con el caso de Colombia. Por mi acento, que nadie se confunda, porque soy cubana. Y el nexo y el por qué he elegido este tema específico y concreto para este entorno, primero porque en el programa no vi que se hiciera una especial mención al caso y al caso de Colombia como prototipo de la medida en que desde el año 2016 en concreto se ha podido percibir la aplicación y la incorporación del contenido de la resolución que esta mañana ya se trató, entiendo, desde una perspectiva general, la famosa resolución 1325, para incorporar a la mujer de forma activa en estos procesos de transformación de los conflictos a través de la paz y de los procedimientos en búsqueda de la paz. Y lógicamente por esa primera razón, y segundo porque mi origen profesional, ya lo comentaba Eva en la presentación, durante 7 años estuve al frente de la Fundación Se Inmigra en Alicante. Esto es una fundación de naturaleza semipública que, por desgracia, y siempre lo diré así, y con mucho dolor y mucha pena, se tuvo que liquidar por falta de subvención. Era una fundación dedicada a la integración en el sentido más amplio de la población inmigrante en la Comunidad Valenciana. La sede de Alicante se cerró en el año 2014 y yo tuve la suerte y la maravillosa oportunidad profesional de estar al frente de la fundación del año 2007 al 2014. Entonces, luego ya se extinguió un tiempo después, finalizando el trabajo con la sede, la casa matriz, que estaba en Valencia. Esta era una fundación, vaya por delante, creada entre la obra social de Bancaja en su día, la Generalitat Valenciana y el Servicio Jesuita a Inmigrantes. Bien, ¿por qué digo esto? Porque el hecho de que haya elegido el tema de Colombia, la segunda razón está ahí. En los años 2012 y 2013 tuve la oportunidad de coordinar un proyecto de la obra social de una entidad que en este momento, bueno, pues tuvo a bien subvencionar un proyecto sobre integración de mujeres migrantes en la provincia de Alicante, que se daba la particularidad que se hacía desde la perspectiva de la intervención y de la ayuda y el acompañamiento psicológico al proceso migratorio. Y durante casi 2 años que estuvimos reuniéndonos de manera sistemática y desarrollando una serie de actividades, pues surgieron toda una serie de elementos, de información, de vivencias de vida de mujeres, de las cuales más del 90% del total de mujeres que participaron en este proyecto
eran de origen colombiano, algunas de ellas exguerrilleras, desmovilizadas, y otras víctimas, aunque todas lo son en cualquier caso, que por diferentes motivos huyeron y en su proceso migratorio eligieron España como país de destino y fueron acogidas mediante el sistema de protección internacional. U otras que sencillamente habían elegido Europa y en particular España como destino migratorio en primer lugar para luego traerse a sus familias. Esa es la segunda razón. Como he dicho, la primera que no estaba expresamente en el programa, la segunda mi acercamiento desde un proyecto concreto en la fundación, y la tercera es porque desde hace muchos años, primero he pertenecido a la mesa asesora del Observatorio de la Inmigración ya extinto del Ayuntamiento de Elche, y hoy me mantengo en la mesa asesora del Observatorio Provincial de la Inmigración de la Diputación de Alicante, que dirige mi compañero Alfonso Ortega, profesor también de la Universidad Miguel Hernández. Pues bien, en uno y otro he formado parte de un estudio sobre el asociacionismo inmigrante, donde también ha salido como parte de ese estudio el papel relevante, poderoso y clave de la mujer latinoamericana, de la mujer colombiana, que desde fuera de su territorio también interviene y participa desde la organización civil, desde la sociedad civil, de manera directa, a pesar, insisto, de la distancia, en el proceso de paz, lo cual, bueno, pues me hizo repensar y plantear, para no perderme, pues las 4 ideas que me van quedando 5 minutos para perfilarla. En estos últimos 5 o 6 minutos quiero referirme, en primer lugar, a una cuestión relevante, y es que cómo se incorpora o cómo ha sido la evolución, no solo por mi acercamiento de una naturaleza, si se quiere, empírica por los proyectos en los que he participado, sino también por los estudios que acreditan toda esta evolución. Repito, cómo se ha producido la evolución de la participación de la mujer en el proceso de paz en Colombia. Ya desde ayer están los titulares de prensa y, como supongo todos ustedes saben, en el mes de noviembre se van a retomar las conversaciones, las negociaciones de paz en La Habana. Cuba es un país que se ha ofrecido, y ya en el año 2015, 2016, se iniciaron esas conversaciones para, entre la guerrilla y los diferentes grupos y el gobierno colombiano, el Estado colombiano, poder hacer frente a esta situación y pacificar a la sociedad colombiana. Bien, a lo que hemos llegado hoy es el resultado de un proceso evolutivo en el que, tal y como ha pasado a lo largo de todas las situaciones de conflicto armado y como está sucediendo hoy en Ucrania, la mujer no tuvo el papel que tiene hoy. Solo basta con ver que la vicepresidenta recién elegida en Colombia a día de hoy es una mujer. Esto ya nos da una idea de cómo ese proceso evolutivo y el papel de la mujer se ha visibilizado más allá de la situación propia del enfrentamiento a nivel militar, a nivel paramilitar incluso, y como víctimas, incluso como negociadas y no como negociadoras durante ese proceso que llega hasta hoy. El punto de inflexión está precisamente en esa fecha que he comentado, sobre el año 2016, con esas primeras reuniones en La Habana, donde se retoma, se incorpora y se incluye a la mujer como elemento también negociador y a tener en cuenta para estas negociaciones de paz. Como digo anteriormente, desde el año 2003 o así, hasta esa fecha, esto había sucedido justo en lo contrario, y es lo que suele suceder siempre: la mujer victimizada y la mujer como ente colaborador y sostenedor del entorno familiar, como viuda de guerrillero o como madre desmovilizada, desmilitarizada. Es más, las cifras nos engañan, porque cuando buscamos los datos de Colombia, durante un periodo los datos están ciegos, están oscuros. No hay una segregación por género de la participación y de los roles de desmovilización de las mujeres que han participado activamente del lado, digamos, del uso de las armas. Entonces, en toda esta evolución, en todo este mare magnum, vemos que si hay un ejemplo claro donde se puede verificar la incidencia de la agenda internacional en los procesos de paz y de comunitarización a través del papel de la mujer, es precisamente en Colombia. Y este proceso, si lo llevamos también a la forma en que se ha ido generando la documentación que acredita y que sostiene todo este proceso negociador, vemos que, curiosamente, por ejemplo, el informe que se preparó en el año 2015 sobre el proceso de paz, integrado por aproximadamente 30 profesionales, solo
solo una mujer académica, profesora universitaria, integraba este comité para generar ese informe. En los distintos procesos de negociación y en las distintas reuniones, las mujeres nunca estaban presentes como parte activa del proceso negociador, pero sí en un alto porcentaje dentro de los comités de apoyo de los procesos negociadores, es decir, el papel relevante en ese proceso de negociación masculinizado, empoderando al hombre que, insisto, por suerte, y es bienvenido, ha recuperado y ha empezado a ocupar el espacio que merece, el espacio que merecemos las mujeres desde el año 2016 hasta hoy, y esperemos que dentro de un mes en las reuniones de La Habana, pues sobre todo teniendo en cuenta que parte formal y visible, la cara visible como vicepresidenta del recién nuevo gobierno de Colombia, haya una mujer como vicepresidenta. Ya veremos si en las próximas elecciones puede ocupar el lugar número 1 y hablemos de presidenta en vez de vicepresidenta. Bueno, pues ya también visibiliza un punto fuerte a efectos de la negociación. No somos ajenos a la realidad patriarcal y masculinizada de las negociaciones de paz, no solo de Colombia, sino de cualquiera de las guerras en las que estamos ahora enfrascados. Hay que ver los ejemplos que se han puesto, hay que ver lo que ha pasado y está pasando con Ucrania, quiénes toman las decisiones y quiénes participan del proceso. Aunque el grueso, tanto de las víctimas como del sostenimiento de esas diversas estructuras sociofamiliares, de carácter civil, lo tengan efectivamente las mujeres. Y un último mensaje importante, he dicho que iba a ser súper disciplinada con el tiempo, es el que hoy podemos hablar de la mujer en el proceso de paz en una situación de empoderamiento que efectivamente, en el caso de Colombia, que es el ejemplo al que yo me he referido por las razones que he dicho inicialmente, no solo se lleva adelante desde el territorio colombiano, sino también desde las redes transnacionales de naturaleza migratoria, que también asentadas aquí en España y en Europa han contribuido con el apoyo y con el asesoramiento, si se quiere, de las redes feministas y de mujeres con una mayor experiencia en este ámbito en las sociedades europeas para poder llevar adelante este proceso. Me gustaría alargar un poco más, pero como vamos a tener tiempo para el debate, si surge alguna pregunta, por mí encantada. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Lerdiz. Creo que tenemos nos han surgido, ¿no?, muchos temas, muchas ideas y tenemos tiempo para hablarlas. Sí, yo creo que ahora sí podemos hablar directamente, ¿no?, y no necesitamos escribirlas. Si hace falta micro de mano. ¿Está? ¿Lo ves? Si no, como lo conozco. Mira, ya está. Ahora es que lo conozco. Ya puedes hablar. Pues. No, a ver. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Vale, a ver, yo quería comentar alguna cosa. ¿Se oye o cojo el micro? Ah, claro. Es que con el micro me da vergüenza. Vale, sí. Primero, dar las gracias, me ha parecido súper interesante, me quedo con muchas más ganas de seguir escuchando. Entonces, lanzo así alguna cosa a ver qué podéis comentar. Me ha encantado escuchar a Carmen Magallón hablar de estas alianzas entre mujeres diversas, que me parece mucho más interesante que copiar esos patrones tóxicos masculinos que al final nos llevan a más guerra. De hecho, he pensado en esta campaña que acaba de salir aquí en España de los hombres blandengues, cuando has hablado de los hombres rusos que no quieren, o los hombres ucranianos que no quieren ir a la guerra, que por qué hacer eso, ¿no? Y luego sí que es verdad que, no sé qué comentar, Magdalena hablaba de estos países islámicos donde, y quería, no sé qué pensáis sobre las relaciones de estos países islámicos o de algunos países islámicos donde ahora, por ejemplo, se va a llevar el mundial el mundial de fútbol y se intenta hacer un lavado de imagen dejando a lo mejor a las mujeres entrar en los estadios, y luego la relación que hay con países europeos o occidentales donde
También está habiendo una merma de derechos a las mujeres, Estados Unidos con el aborto, pero luego no hace falta irnos a Estados Unidos, España con lo que nos quieren llevar algunos partidos, o en Europa, donde además lo que se está haciendo es utilizar la imagen de la mujer. Feminizamos el partido poniendo a Meloni, a Olona o a Le Pen, pero son las mismas prácticas que estos países de los que hablaba Magdalena. No sé qué os parece. Gracias. Realmente las alianzas entre mujeres, entre organizaciones de mujeres, han sido fundamentales, ya empezando por el feminismo, que empieza con un carácter internacional. O sea, cuando a finales del 19, principios del 20, se crea la Alianza Internacional por el Sufragio, más de 12 millones de mujeres del mundo organizadas, pero también de ahí saldría la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que todavía existe. Todo lo que se puede conseguir pues ha sido con alianzas, y además es que las mujeres, como estrategia en la historia, pues se ha utilizado lo que han hecho en otros países para incidir en el propio. Entonces, bueno, en los últimos años lo hemos visto, ¿no? En el 15 todas las mujeres, las movilizaciones en México contra la violencia, también en Brasil las mujeres negras, después el 18 con el Me Too, o sea, ese contagio que hay, y las huelgas del 18 y el 19 en este país, o sea, todo por construcción de paz, porque la paz, como ya bien sabéis, pues no es solo ausencia de guerra, sino ausencia de violencia, y la violencia puede ser directa, física, las guerras, maltratos, etcétera, pero también estructural y cultural. Por tanto, todas estas luchas de las mujeres aliadas pues construyen paz. Otra cosa es el momento actual que estamos viviendo de división dentro del feminismo, que está fomentado por intereses económicos internacionales, y que es una cuestión que algunas de las diferencias que hay dentro del feminismo, que las hay, pero siempre se han llevado de un modo de debate, y ahora son motivo de acusación, son motivo de acusación de fobias, transfobia u otras acusaciones, y plasmado inmediatamente por los países en leyes, que ahora me gustaría preguntar, o sea, ¿cómo se puede plasmar en leyes sin que haya un debate social de cuestiones que afectan enormemente a lo que somos? Y esta mañana, pues, bueno, esto no lo digo porque... entonces, las alianzas son importantes, y sobre todo las alianzas entre mujeres de distintos bandos, porque en la resolución de conflictos, en los estudios de paz, lo primero que se dice es que hay que romper los bandos, hay que establecer puentes, y que hay que establecer alianzas entre los grupos moderados de ambos lados y apoyarse. Y eso se ha visto, ¿no? Las mujeres de Estados Unidos, las Shihan con sus hijos en Irak, y todo lo que supuso para forzar erosionar esa intervención en Irak, y muchos ejemplos, ¿no? Entonces, está muy bien que hayas apuntado a estas alianzas, y por cierto, cada vez más lo estamos diciendo, los hombres están bienvenidos también, Los hombres pueden ser feministas, y están bienvenidos a aliarse, y dentro de esta lucha contra la guerra pues están los desertores, pero también desde la Internacional de Resistentes a la Guerra, que ya es desde 1917, pues teníamos a Bertrand Russell yendo a la cárcel porque estaba resistiendo a la guerra, tantos otros, o sea, hay que resistir a la guerra. Esa es nuestra propuesta de las constructoras de paz, y hacerlo de manera aliándonos las mujeres y los hombres también. Pues respecto a la segunda pregunta, bueno, ciertamente entraríamos en lo que es el ámbito también de la opinión personal, un poco al margen de lo que es
el planteamiento hecho en el título de la mesa. Entonces, claro, yo tampoco me quiero desviar de ese inicial marco de referencia que es el de las mujeres en procesos de conflicto y demás, y acorde con mi línea de trabajo. Entonces, aun a pesar de ello, respecto a estas relaciones, vuelvo a decir que estamos entrando en el ámbito de la elucubración. Me voy a referir a algo muy concreto y algo que yo considero que es objetivo, en el caso de Qatar, pues Qatar es un Estado árabe independiente y soberano que, según el artículo 1 de la Constitución, tiene al Islam como religión oficial y a la Sharia como fuente principal de su legislación. Es un país que, según su Constitución, no tiene referencia alguna a las mujeres, es decir, en el texto de la Constitución no hay ninguna referencia al concepto mujer, pero sí al término ciudadanos. Y luego, por supuesto, pero en esto ya entramos en un paralelismo con otros países, incluso en el nuestro. Por supuesto, no hay ninguna referencia a que la mujer pueda desempeñar ningún puesto de responsabilidad, mucho menos el de emir. De hecho, son jaquesas, o sea que el papel. Claro, ¿qué pensamos o qué podemos pensar de las relaciones de estos de países occidentales con estos países islámicos, con el tema, por ejemplo, del fútbol como una actuación que permita lograr esa igualdad y demás? Yo, sinceramente, esto es mi opinión personal, sinceramente lo veo difícil. O sea, difícil que desde fuera un país occidental o países occidentales puedan interferir o puedan inferir beneficiosamente en decisiones que lleven finalmente a que la mujer tenga su reconocimiento en el espacio público. ¿Por qué? Porque esto es un acto puntual, esto es una situación puntual. Esa situación puntual lo que va a permitir es ofrecer a los cataríes, a todos estos países islámicos, la imagen occidental en este caso, del fútbol, ¿no? Occidental, en el sentido de que lo que se produce es una inmersión de culturas distintas en países donde hay una normativa y una legislación, y en las que en la mayoría de ellos la legislación tiene que estar acorde con la Sharia. ¿Qué significa esto? Y vuelvo ahora aquí con lo que dije anteriormente de que la mayoría son suníes hanafíes. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando hacen remisión a que el Islam es la religión oficial y la Sharia, la norma por la que se tienen que regir, la Sharia, es el Corán y la Sunna, fundamentalmente. Y según la escuela, la escuela de interpretación del derecho a la que se adscriba, permítanme, cada uno de estos países, será pertinente o no el que se puedan hacer normas a partir de la interpretación de la Sharia que adapten situaciones sobrevenidas al mundo contemporáneo. Entonces, en este caso, en el caso de los suníes hanafíes, son muy observantes de que cualquier innovación, cualquier norma que entre en conflicto, y aquí utilizamos el término de esta mesa, con lo que es la Sharia, con el Corán y la Sunna, no será de aplicación. Con lo cual, eso significa que no hay posibilidad de modificación de la norma ni de la ley fundamental para adaptarla ¿a qué? A situaciones occidentales, propias de los occidentales, que justamente, como dije al principio en mi intervención, lo que inciden de nuevo es en esa propuesta de la Europa que indujo al caos. Eso textualmente, eso lo han dicho autores, que indujo al caos al mundo musulmán por las malas prácticas y la falta de espiritualidad. Eso se dijo en los años 50. Eso fue tomado por los autores, en este caso magrebíes, de los años 60. Eso fue el lema para propiciar
la ruptura con lo occidental, entendamos lo europeo. Y eso es lo que ahora en muchos de estos países se está intentando no volver a ello. En eso consiste la modernización del Islam. Entonces, el tema es complejo. ¿Se conseguirá algo? Bueno, tampoco vamos a ser tan negativos. Claro que se conseguirá algo. Ahora, ¿cómo se puede conseguir algo en países en los que, y permítanme, por ejemplo, bueno, Bahrein, ¿no? El artículo 5, el Estado garantizará la conciliación de las obligaciones de la mujer hacia la familia en su actividad profesional y la igualdad con el hombre en el ámbito político, social, cultural, mientras que no contravenga las disposiciones de la ley islámica. Este es un ejemplo, pero tengo muchísimos. Tengo de Qatar, de Arabia Saudí, de Pakistán, de Afganistán, de Irán. Y luego todos estos países que he citado de Ruta Seda, que son los que hoy en día están tan en los medios de comunicación, que aún no son repúblicas, pero no son aconfesionales. Ya he dicho, entre el 80 y el 98% de la población es musulmana. Por tanto, el Estado tiene que velar por los intereses de sus ciudadanos. Y esos ciudadanos profesan el Islam. Y profesar el Islam significa que tienen unas normas de comportamiento, de moral, que no se ajustan a las de otras religiones, pero eso es normal. O sea, la religión se profesa libremente y cada uno es libre. Pero claro, aquí entramos en conflicto. No sé si me he explicado, pero bueno. Perdona, pero no... ¿La ley islámica no está sometida a interpretaciones diversas o es...? Depende de cada escuela. Por ejemplo, los maliquíes... Ahí podría haber una esperanza. Sí, pero vamos a ver, ahí podría haber una esperanza, pero el tema está en lo siguiente. Hay cuatro escuelas suníes, hay 4 escuelas suníes, más luego está el tema de los chiíes, que vamos por otro lado, que el tema de los chiíes es... bueno, pues la Shia estaríamos, bueno, pues tema Afganistán, bueno, es otra historia. Entonces, respecto a las 4 suníes, en el ámbito magrebí y en el andaluz, la escuela fue la maliquí. Esa escuela sí que acepta interpretación, pero claro, eso fue visto por la ortodoxia islámica como, bueno, estos están continuamente innovando, estos son unos heterodoxos. Cuando además en nuestro territorio, antes de ser suníes, hubo chiíes y la heterodoxia eran los chiíes. Es decir, ¿qué es lo que sucede? No se puede cambiar la forma de interpretación de la norma porque es en las escuelas y en las que se han formado los juristas que forman parte de los cuerpos directivos del Estado. Es como... no sé... cambiar la interpretación del derecho canónico, que también tiene sus normas. Sí, no? Madre mía. Es que no podemos comparar con el derecho canónico. No, claro que no. No tiene parangón. O sea, no, claro que no. Por ejemplo, de esta esperanza de Francia Márquez, de esa mujer diversa, a estas relaciones se hablaba de los países islámicos y me preocupaba, por eso hablaba de cómo este extremismo cristiano, porque no deja de ser, cuando escuchas a Meloni, es igual que escuchar a estos señores. Entonces, ¿qué bien se llevan luego entre ellos? Porque al final piensan igual, entonces esas relaciones peligrosas entre esos países y estos países occidentales frente a la esperanza de mujeres como Francia. Además, ha dicho, ojalá la próxima vez ella no sea la segunda, sino sea la primera. Yo creo, si me lo permites, que la reflexión que has lanzado, sobre todo en esta última parte, es muy interesante. Voy a intentar explicarlo desde la perspectiva estrictamente jurídica. ¿Por qué? Porque al final, todo lo que Magdalena ha comentado es interesante y he sido ahí un poco punzante, ¿no?, con ese último comentario, en la medida en que el viaje no solamente se ve hacia allí, el viaje también se ve hacia aquí y en la recepción que hacemos nosotros aquí de esas personas con esas leyes que les acompañan. Y aquí ya barro para mi terreno porque es el derecho internacional privado. Hay 2 cosas que no podemos perder de vista, y es que
sea el ejemplo que has puesto tú o sea cualquiera de los casos a los que nos referimos aquí, hay una diferencia de concepción del derecho que sostiene al Estado. Partimos de lo que establece la Constitución de cada país, eso está claro, no voy a convertir esto en una clase de derecho, pero sí es importante tener en cuenta que la concepción que está detrás del sostenimiento del Estado al final es responder con una normativa, con unas reglas jurídicas a lo que una base social genera, con el sistema que sea que tenga ese país, parlamentario, dictatorial, X, estoy resumiendo muy rápidamente. Bien, ¿dónde está la cuestión aquí? Donde el derecho tiene su base en la religión, cualquiera sea, y ese derecho es el que impera como regla jurídica, que además convive con otros derechos no religiosos, tiene exactamente el mismo valor. Por eso hay un principio en derecho internacional que es el de respeto. Y hay otro que tiene que convivir, que es el del orden público internacional. En el momento en que los principios A no concuerdan con los principios B que tenemos nosotros en España, en Europa, en una parte de Europa, porque ya vemos que empiezan a ser diferentes, el orden público internacional de cada Estado está para poner un límite a favor o en contra, para denegar los efectos de esos actos aquí. Pero eso solo lo podemos hacer cuando esos actos los recibimos nosotros en nuestro foro. Lo que ellos hacen en su foro forma parte de la pantalla, de la vidriera, de la cosmética que vas a vender, en este caso, a través de la organización del Mundial de Fútbol. Bien, has hecho una consideración también muy interesante, cómo encaja esto con la merma de los derechos que se empiezan a promulgar respecto a las mujeres por determinados partidos políticos. Aquí hay una cuestión de ideología. La ideología responde a unas determinadas formaciones. Habrá que ver si esas formaciones con determinada ideología llegan al poder con una capacidad como para legislar. ¿Está pasando? Está pasando. Y está pasando en determinados países con una posición fuerte para nosotros en el bloque de la Unión Europea. Y está pasando de tal forma que Hungría o Polonia ya empiezan a reconsiderar el valor o a invertir el principio de primacía que dentro de su ordenamiento jurídico tiene, y así lo hemos considerado en Europa, porque somos parte de la Unión, el derecho de la Unión Europea para revertirlo y decir, no, aquello que no me interese, como no responde a lo que yo como ideología de partido represento, vamos a ver cómo movemos esto para cambiarlo. Bueno, eso está ahí, es una realidad de la que no nos podemos desentender y que hay que observar. Yo, con suerte, desde mi ángulo, lo observo desde las relaciones privadas, porque al fin y al cabo las personas nos movemos, nos casamos, nos vamos, elegimos, decidimos ir y hacer un testamento ante un notario español, polaco, sueco o alemán, o preferimos, elegimos casarnos por el rito musulmán, aquí en España en la mezquita. Entonces, todos son juegos de normas jurídicas y normas jurídicas que devienen de códigos religiosos, sea derecho canónico, sea derecho islámico en cualquiera de sus variantes. Lo que tú quieras. Sí, bueno, muchas gracias por este enfoque tan de derecho que es bastante desconocido para mí, pero bueno, entiendo en el caso de recorte de derechos de las mujeres en el ámbito europeo, entiendo que también la Unión Europea, ¿no? O sea, digamos, tiene un marco que para los países que son miembros, o sea, que tienen que respetar, o sea, tiene que estar en consonancia, ¿no?, con el nivel nacional, y eso me da un poco también, es decir, porque, o sea, ahora mismo esta mañana estábamos hablando de las mujeres en Irán, ¿no? Y bueno, es decir, a pesar de esos estados con esas legislaciones que no dejan ningún espacio, bueno, la gente se mueve, la gente se juega la vida. Las mujeres en Irán llevan manifestándose ya en el 2019, etcétera, y eso, digamos, fuerza a que se abran espacios, ¿no?
Y precisamente, pues una de las virtudes de la resolución 1325 ha sido esa capacidad de visualizarse como un colectivo, es decir, que lo que les pasa a las mujeres de Irán, a las mujeres de Colombia, a las mujeres argentinas nos importa a todas, ¿no? Y en parte eso ha sido uno de los grandes aspectos positivos de esta resolución, ¿no? De manejar una agenda global y una agenda local al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes ataques que tiene el feminismo en este momento es precisamente esta ultraderecha o estos sectores reaccionarios, precisamente porque ha habido cosas que se están moviendo y están pasando cosas en distintos lugares que generan cambios, y hay unas fuertes resistencias, y todo esto que se ha llamado la ideología de género, que es una involución, una vuelta atrás. Entonces, yo creo que el derecho es un espacio en el que hay espacio para el cambio también, o sea, incluso porque siempre hay, bueno, tenemos un Tribunal Penal Internacional, es decir, que hay formas de interpretarlo, porque conocemos juristas que lo han logrado crear una excepción incluso que permite, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que nos hablarais también de eso, de esas rendijas que te da el derecho, para decir, bueno, pues a pesar de todo, o sea, si no es a través del derecho, es porque hay una movilización que lo cambia. Porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Irán, Shirin Ebadi, jurista, que ella, en todo su primer periodo, ella lo que planteaba era cambiar desde dentro. Hasta que en un momento se tuvo que ir, porque la mataban. Pero bueno, durante mucho tiempo ella, que la inhabilitaron, trabajar desde dentro, hasta que no pudo ser. Pero bueno, creo que hay unos huecos ahí que hay que explorar, y que justamente lo que yo quiero que los juristas que nos digáis, ¿por dónde hay una rendija para avanzar? Ojalá tú. Me voy a atrever, vuelvo otra vez intentando ser objetiva y con los datos, ¿no? Y en relación con el tema del orden público, bueno, lo que en muchas de esas constituciones aparece como public interest, que ellos hacen esa interpretación. Claro, desde dentro de todos estos países se pueden hacer cosas. Lo bueno que tenemos en la actualidad, creo yo, es las plataformas digitales y los medios de comunicación, los más media, que nos están ofreciendo algo que es inusitado hasta el momento, yo nunca he visto, y es, en el caso de Irán, los hombres manifestándose por los derechos de las mujeres. Porque claro, hasta ahora la imagen es las mujeres protestando delante de la policía y la policía cargando contra ellas. Pero la sensibilización está llegando a un punto, gracias quizá a los medios y a que pues estamos en otro mundo, por decirlo de alguna manera, son capaces de posicionarse al lado de las mujeres y con las mujeres. Claro, esto por ejemplo, pues puede entrar en colisión con esa postura del Estado, con lo que decía la profesora Heredia respecto a que el Estado es el que tutela los derechos, y parece que es inamovible. Claro, cuando por ejemplo en un país se dice que el Estado tiene que mantener el orden público y en concreto la forma de vida islámica dentro de los estándares de la moralidad islámica, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo se cambia eso? Eso es un artículo 31 de una Constitución. ¿Cómo cambiamos eso? Hay esperanza, por ejemplo, el caso de Egipto. En el caso de Egipto, la mujer, en lo que son las organizaciones municipales, en las elecciones municipales, la participación de la mujer está reservada solamente, es un 25% respecto al total. El 50% es para hombres agricultores. Uno piensa, es que no hay mujeres agricultoras, ya lo primero. Y el otro 25% para jóvenes. No establecemos diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, pues desde dentro del Parlamento, en una de esas reformas se ha conseguido que la mujer pueda aumentar un 5% más. Claro, me dirán un 5%, eso no es nada, porque yo no tengo los datos de la población femenina respecto al total de Egipto, pero es algo desde dentro, pero claro, mientras no haya mayor porcentaje de mujeres en los parlamentos e incluso en las convocatorias locales,
pues la maquinaria, que se ponga en marcha la maquinaria para cambiar luego en lo que es el Parlamento, va a llevar un poco de tiempo. ¿Hay posibilidades, hay esperanzas? Pues claro, no sé si la profesora Lerdis coincide conmigo, pensamos que por derecho y desde el derecho se puede cambiar mucho, pero no sé, es un optimismo a lo mejor. Bueno, es que hay que mirar la historia, ¿no? Quiero decir que el derecho siempre es lo que cuaja el poder del momento, las fuerzas de poder, pero las fuerzas de poder son influidas, y eso lo sabemos, por las movilizaciones sociales y las dificultades de cambio de la legislación. Veamos aquí, para cambiar la Constitución, también los problemas que hay, no vayamos a los países islámicos, pero pese a todo, pues claro, yo tengo que referirme a la historia y al legado civilizatorio de las mujeres y cómo estas mujeres de La Haya y la movilización lograron influir en Woodrow Wilson para proponer las bases para la sociedad de naciones. Se les consideran las madres de Naciones Unidas. Entonces, quiero decir, y fueron ellas movilizadas a través de los distintos países, 12 países reunidas, etcétera. Entonces, esos son los precedentes de Naciones Unidas. Pero es que nuestra organización, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, es para incidir en la legislación internacional y en la política internacional. ¿Y cómo se incide? Pues de todas las maneras que sabemos en la historia. Lobbies, presiones, alianzas, de todo, ¿no? Y el derecho finalmente cambia. Yo creo que cambia. Será difícil, pero cambia. Claro que cambia. Lento, porque el derecho va a un ritmo, un 5%, claro. Pues un 5%. Claro, el derecho va a un ritmo mucho más lento que el que evoluciona la sociedad. No nos olvidemos, en España hoy el Código Civil que tenemos en vigor con sus modificaciones y un texto consolidado es de 1889 y estamos en 2022. Cuidado, es una norma gruesa, es una norma sustantiva gruesa. Claro, la Constitución, ya muy bien lo apuntaba ella, no son normas que además son las normas gruesas, las que de manera transversal, si se mueven, traquetean el ordenamiento jurídico y el conjunto de sistemas. Cuando eso lo subes al marco de la Unión Europea, hemos aceptado todos. El principio del derecho de la Unión Europea prima sobre el derecho interno de los 27 que ahora somos. Claro, luego ves que empieza a rajarse y que por algunos sitios ya empieza a hacer agua. Entonces, bueno, puede haber cambios. De todas maneras, desde el punto de vista jurisprudencial, desde el punto de vista judicial, en el ámbito internacional también tenemos recursos y margen a la interpretación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está ahí para calzar, interpretar y decirle a los estados en esta materia, ojo, revisa. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya con carácter vinculante, sus sentencias obligan a todos los actores jurídicos de los Estados miembros a cumplir con sus interpretaciones. O sea que un margen de interpretación a nivel supranacional, al menos para la Unión Europea, tenemos. Luego, en el marco de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales, un Tribunal Penal Internacional, unos determinados pronunciamientos que tienen, por supuesto, un valor. Lo que un valor en una esfera muy concreta. La esfera penal y el ámbito penal tiene una incidencia y un tipo de regulación y cumple una función muy distinta en el sistema al resto de ramas jurídicas, ¿no? Son más transversales, las que tienen que ver con la protección en general de los derechos humanos, que es el ámbito en el que nos estamos moviendo, mientras que los de carácter internacional, sí, delitos internacionales, de lesa humanidad, genocidio, pero en un enfoque y con unas implicaciones y un régimen de sanción muy concreto, porque al final sancionas a personas o responsabilizas a organizaciones internacionales por actos concretos, ¿no? Es un sistema, es complejo, ¿no? Y a fin de cuentas llevamos, ¿cuánto? Pues 50 años, 60, es una evolución que está en marcha. Y cambia, sí, claro que cambia. Y tiene que cambiar, claro. Ahora, bueno, pues la verdad es que pensaba que, digo, como a mí me toca intervenir mañana, en la mesa 5, pero en mi mesa solamente tenemos una hora, no sé por qué. Digo, mira, lo digo ahora porque si no... Sí, porque mañana por la mañana hay 3 mesas. Bueno, el caso es que realmente no lo sé, porque puede que mañana no me dé tiempo ni me dé la oportunidad de decirlo, ¿no? Porque es
Es un testimonio muy importante y claro, escuchando a las tres ponentes aquí y sobre todo cuando empiezan a hablar las expertas en derecho, uno puede pensar que yo vuelvo siempre a las mujeres construyendo la paz, ¿no? Y concretamente a las mujeres en el mundo árabe-islámico. Y lo digo porque sé, no sé por qué lo digo, ¿no? Que realmente desde un punto de vista de la jurisprudencia o del derecho, cuando escuchamos a Magdalena o a Lerdis, ¿no? Hablando de todo esto, que es la realidad totalmente absoluta, que ahí, por supuesto, con lo que dijiste tú, Magda, al principio, por el tema de la descolonización, han salido de Guatemala a Guatepeor porque han entrado en la trampa de la identidad, cuando realmente la identidad son identidades y no identidad, con aquello lo de las identidades asesinas de Amin Malouf, que realmente lo resume todo. Desde cuando escuchamos a expertos y expertas hablar de ese tema, nos da la sensación de que las mujeres árabes y musulmanas no hacen absolutamente nada, ¿no? Es lo que podríamos pensar, ¿no? A lo mejor llegar a pensar. Pues no solamente hacen, pero es que lo tienen tan difícil. Si la mujer occidental, si echamos la mirada hacia atrás, lo ha tenido súper difícil cuando le tocó luchar por la igualdad, pues la mujer árabe y musulmana lo tiene 10 veces más difícil. Y uno de los ejemplos que me gustaría resaltar y visibilizar, porque yo creo que se lo merecen, son aquellas mujeres, tanto libanesas como sirias o palestinas, porque ahora en la actualidad hay un conflicto impresionante y ya no sabemos si tiene solución o no. Soy optimista y quiero pensar que sí encontraremos entre todos una solución, ¿no? Por ejemplo, toda la población, todos los refugiados sirios y palestinos que viven en territorio libanés, estamos hablando de un territorio minúsculo, que los libaneses ya no saben qué hacer porque el gobierno libanés no tiene ni para los propios libaneses y de hecho en la actualidad el 50% de la población libanesa es siria. Los palestinos nunca cuentan porque son refugiados, por supuesto, y los sirios pasan de refugiado a residente enseguida porque tienen un pasaporte, no son apátridas. Entonces ha nacido un dilema social y es que los libaneses no aceptan, la mayoría por supuesto, ¿no? que los hijos se casen con los hijos palestinos o sirios. Eso es una realidad muy triste. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Y quién ha buscado y encontrado la solución justamente para construir la paz? Las propias madres. Cuando toda la familia se opone a que un chico libanés se quiera casar con una palestina o una siria, o bien una chica libanesa se quiera casar con un chico libanés, sirio o palestino, son las madres las que se enfrentan a toda la familia, hablando de las familias libanesas, para que ese matrimonio vea la luz. Para mí esto es un gesto tremendo y se merece ser conocido, porque es que si no lo sabes, es que porque nadie habla de ese problema. Y la verdad que, claro, por mi trayectoria y por mi contacto a través de los proyectos institucionales de la Universidad de Alicante, pues tengo acceso a ese tipo de testimonios y creo que sí que se merecen ser conocidos. Muchísimas gracias. Yo creo que la mesa está a la altura, ¿no? Sabíamos que iba a ser así de excepcional y todavía mañana tenemos la oportunidad de seguir hablando. Naima podrá seguir hablando mañana también. Así que pasad buena tarde en lo que queda y seguimos mañana. Gracias.